Listo, ahí estamos grabando. Entonces, hoy día vamos a hacer una pequeña explicación de algunos aspectos que me parecen muy interesantes en la recopilación que hace José Luis Parise. José Luis Parise hace una muy buena recopilación de distintas tradiciones, filosofías y prácticas espirituales, ¿ya? Y él lo resume todo esto en lo que él llama los 11 pasos de la magia. Su mirada sobre los 11 pasos de la magia es muy interesante porque aporta un elemento que es totalmente nuevo, que es la dialéctica entre los pasos. Me explico. Por ejemplo, en el paso 1, ¿cierto? Que ya lo hemos conversado, que es definir el qué. ¿Qué es lo que yo quiero crear? ¿Cierto? ¿En dónde voy a hacer la magia? ¿En qué aspecto de mi vida? Por ejemplo, el trabajo o el amor, ¿ya? Entonces, esa definición del qué, que es el paso 1 que explica José Luis Parise, ¿cierto? Una vez que yo tengo súper claro mi qué y defino en qué tema o área de mi vida voy a hacer la magia y escojo algo, luego viene el paso 2, ¿cierto? Que es empezar a verbalizarlo, comunicar, ¿sí? Empezar a transformar aquello que era simplemente una idea abstracta en mi mente del qué, ahora lo empiezo a llevar a la palabra. En ese proceso de llevarlo a la palabra, cuando yo lo empiezo a comunicar, lo converso con otras personas, lo comunico o lo escribo, por ejemplo, ¿ya? En ese paso entre el pensamiento y la palabra, José Luis Parise dice, hay un ámbito intermedio que posibilita que tú realices la magia o que no ocurra. Y ese es su gran aporte, para mi gusto. El gran aporte que hace José Luis Parise a lo que ya sabíamos, porque está escrito y explicado en la ley de la atracción, ¿cierto? Que si yo pienso en algo, le aporto sentimiento, voy a terminar atrayendo algo y eso lo creo en mi realidad. Pero muchos de nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y por qué si yo estoy co-creando una realidad, no me resulta? ¿Ya? O me resulta de otra forma, no como yo espero. Hay un lindo ejemplo de un amigo que me gusta contar, en que este amigo deseaba mucho tener un auto. Entonces este amigo se puso a imaginar y pensó y visualizó el auto. El auto incluso lo visualizó hasta el color que iba a tener, dijo que el color era rojo. Y él se visualizaba, ¿cierto? Aplicó la ley de la atracción. Se visualizaba en el vehículo, se visualizaba manejando el vehículo era rojo, ¿ya? Pero no salió exactamente como él creía. Salió de la siguiente manera. En vez de tener un auto propio, al cabo de un mes, tuvo un trabajo nuevo, donde su trabajo era manejar una camioneta roja. Entonces, el universo, él atrajo lo que quería y el universo obedeció, ¿cierto? Teniendo él que manejar una camioneta roja. Pero su descripción, su definición del qué, ¿cierto? Y todos los sentimientos para que ocurriera esa realidad, tenían pequeñas sutilezas no pulidas o no abordadas que hacían que esa materialización de su deseo ocurriese, pero no exactamente como él quisiera, porque el auto no era de él, el auto era de la empresa y él solamente conducía el vehículo, pero el deseo real de él en su corazón era que él quería que el auto fuera de él. ¿Se entiende? Entonces, en este salto que les digo yo, que es el gran aporte de José Luis Parise, entre un paso y otro, él aporta un elemento que es, para mi gusto, revolucionario, para poder entender el cómo participamos nosotros del proceso de co-creación. Y es que él dice que existen, él los llama los 4 jinetes del apocalipsis, o las 4, creo que le llama las 4 barreras, los 4 obstáculos. En el fondo él lo que hace mención es que existen 4 cosas que no importa lo convincente que esté yo de mi qué, de mi sueño, de lo que estoy co-creando, si no tengo trabajado estos 4 aspectos, pudieran no resultar como yo quiero, ¿ya?
Y esa es la dialéctica que yo les decía entre un paso y otro, que es el gran aporte para mi gusto, José Luis. Esas 4 cosas son el yo puedo, el yo tengo, el yo conozco, ¿cierto? Puedo, tengo, conozco y debo. Ese es el cuarto, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas que nosotros imaginamos que podríamos crear en nuestra realidad, a veces nos topamos que en el fondo del corazón siento que no puedo, o siento que no debo, o siento que no sé, o siento que no tengo. ¿Se entiende? Entonces, estas 4 cosas, si no están alineadas también, no importa que yo tenga muy definido el qué, en el caso de él, un auto rojo, ¿cierto? Y que lo exprese, lo diga verbalmente, quiero manejar un auto rojo, de alguna manera, él en su interior probablemente no sentía que fuese real el que él pudiera ser dueño de un vehículo. Y por eso la realidad, el universo, le manifiesta algo similar a lo que él quiere. Es decir, conduce un vehículo rojo, pero que no es de su propiedad. Entonces allí tendría que revisar la persona en su interior, bueno, en cuál de estos 4 aspectos yo no he sentido como que realmente estoy en la absoluta sintonía para crear la realidad. ¿Se entiende? Estos 4 aspectos, además, están como vinculados a aspectos de la vida del ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque uno tiene que ver con el conocimiento, otro tiene que ver con la economía, otro tiene que ver con nuestra religión o nuestras creencias. A ver, el yo tengo tiene que ver con la economía, ¿sí? El yo debo tiene que ver con los aspectos espirituales o religiosos, nuestras creencias. El yo conozco tiene que ver con la ciencia, con el investigar, con el demostrar. Y el yo sé, tengo, puedo. Entonces, estos 4 aspectos son interesantes de analizar porque hoy día la forma en que creamos realidades tiene sutilezas diferentes. Cuando en metafísica y en otras corrientes nos hablan de que esta es la nueva era, de que las energías son diferentes, está haciendo alusión a que hoy en día tenemos 2 sustancias creadoras de realidad. Una es el pensamiento y la otra el sentimiento. De esa manera yo como ser humano contribuyo a que la realidad tome forma, con mi sentimiento y mi pensamiento. Entonces, si yo en mi fuero interno de alguna manera siento que no puedo, no tengo, no debo o no sé, estoy bloqueando ese flujo de energía para que mi realidad tome forma. Entonces, una forma muy frecuente de autobloquearnos, ¿cierto? Y que lo ha puesto la ciencia nos dice, ¿cierto?, que nosotros para hablar de un tema tenemos que saber. Pero a muchos de nosotros nos ha pasado, por ejemplo, a mí me ha pasado con un paciente, que cuando empiezo a conversar con la persona, de repente yo misma me encuentro diciendo algo que ni yo sabía. Y aquello que le estoy diciendo a la otra persona le hace mucho sentido y le hace entender cosas de sí misma. A su vez, aquello que le digo al paciente también me sirve a mí. Yo misma también estoy aprendiendo una nueva información al estar hablando. Entonces, lo que José Luis París dice, y me parece interesante, es que en esta ruptura del paradigma de cómo era antes la energía y este proceso de co-crear, hoy día nosotros podemos, no necesitamos que la ciencia nos demuestre algo, o no necesitamos ser conocedores de algo para hacerlo. Lo que él dice es que muchas veces con el solo hecho de empezar a hablar de algo,
la información y el conocimiento aparece. ¿Ya? Que en el paradigma antiguo nosotros teníamos que estudiar de un tema para hablar de ese tema, como que si no, no teníamos autoridad moral o voz para decirlo. Hoy en día es al revés, te va a pasar muchas veces que te vas a pillar hablando de un tema y de pronto tú mismo vas a decir algo que, wow, ni yo tenía tan claro que esto era así. Como que el ejercicio de hablar te hace conocedor de la verdad. Y José Luis París explica que todo este cambio también tiene que ver con que antiguamente la energía estaba diferente. Para acceder a un flujo de energía que fuera capaz de crear realidades, teníamos que estar en un monasterio o en una cumbre muy alta como el Himalaya o en algunas cuevas con energías muy particulares para poder hacer este acto de co-crear y de mover energía. Hoy en día ya no es así, esa energía está disponible para todos nosotros. De hecho, no sé si, me imagino que les habrá pasado, que antes uno decía algo y de ahí a que ocurriese transcurría harto tiempo. Hoy en día todo es más rápido y decimos algo y en muy poco tiempo eso ya ocurre en nuestras vidas, en nuestra realidad. Y eso tiene que ver con ese cambio energético. Y ese cambio energético también se traduce en nosotros, en el cómo creamos realidades. Por eso es tan importante observar en mi interior si acaso estoy bloqueando el flujo de energía en alguno de estos 4 aspectos, en el sentir si que puedo, que tengo, que debo o que conozco. Y lo interesante de su mirada es que él dice, bueno, más allá de si estamos en la Edad Media o en los tiempos modernos, si es un problema político o un problema familiar, toda la humanidad, todas las personas pasamos por estas 4 dificultades. Los problemas se reducen a estas 4 situaciones. O es un problema donde no puedo, o es una situación donde no tengo, es algo que siento o creo que no debo hacer, o algo que no conozco. Entonces la invitación de él, cuando él habla de los 11 pasos de la magia, más allá de que es interesante cómo él ordena los 11 pasos y cómo te invita en el fondo a irte volviendo un mago en tu propia vida, es muy cierto que efectivamente las personas nos trabamos en estos 4 aspectos. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo hablábamos del poco-yo, ¿cierto? Que es el 5.º paso, y de cómo, a pesar de que yo alineé la palabra, o sea, el qué, ¿cierto? En mi mente, lo alineo con la palabra, lo lleno de sentimiento, ¿cierto? Para crear esta realidad. Si yo en mi interior me siento un poco yo, esto no va a ocurrir. Y puede que yo me sienta un poco yo porque siento que no tengo algo, que no sé, ¿cierto? Que no conozco. Me van entendiendo las secuencias, ¿cierto? En donde ese es como para mi gusto el gran aporte que hace José Luis Parise, el, el, el mirar la realidad de cada persona con nuestra particularidad, ¿cierto? Y llegar a estos 4 nuditos. Cualquier persona de cualquier edad, de cualquier situación, de cualquier tema, se va a enfrentar a estos 4 nuditos. O siente que no puede algo, o no tiene, o no sabe, o no debe. Y nos entrampamos ahí. Que en el fondo te estás entrampando o en la religión, o en la ciencia, o en la economía. Te estás entrampando en algo que está restringiendo tu poder creador. Y entonces eso es como lo hermoso del mensaje de José Luis Parise, que en el fondo tenemos que trascender nuestros propios límites. Si tú sientes en tu interior que algo no sabes, ya estás restringiendo tu poder creador. En la medida que tú te permites empezar a hablar del tema, también vas a descubrir información que quizás no está en ningún libro.
Y esa ha sido mi experiencia como terapeuta. O sea, ha habido información valiosa que me ha permitido sanar un aspecto personal y luego compartir eso con otros pacientes, también permitiéndome explorar el hablar. Y en ese hablar resulta que ha aparecido información nueva que, eh, que al sistematizarla, ¿cierto? Al observar en varias personas, después de experimentar con esa información, me doy cuenta, wow, esto que no está en ningún libro y que yo lo aprendí intuitivamente, resulta que lo aplican distintas personas y obtienen el mismo resultado. Entonces, también hay una idea que la considero muy revolucionaria, porque nosotros venimos de un paradigma muy estructurado, donde uno tenía que ser magíster o doctor en algo para saber de un tema y tener autoridad de hablar de algo, y él dice todo lo contrario. Hoy día ya no estamos en esa realidad, la información está disponible para todos tenemos acceso a esta sabiduría universal, está allí, la información nos rodea porque la información es energía, la energía es luz, todos tenemos fotones dentro de nuestro cuerpo, nuestros fotones van al universo y vuelven, no tiene límites. Entonces es mirar el mundo y la posibilidad de crear de una manera que la considero absolutamente revolucionaria. No sé si antes de continuar, ¿alguno me quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ya, ok. Eh, estos, estos cuatro aspectos nos llevan también como a una indagación interna, porque es súper fácil ponerse a pedirle al universo, ¿no? Quiero casa, quiero trabajo, quiero marido, pero ¿en qué frecuencia estamos nosotros solicitando eso? ¿Desde qué sitio me estoy parando? Y que normalmente me estoy parando como desde un sitio de carencia, ¿no? Que estoy pidiendo es porque me falta, porque no lo tengo. Entonces aquí hay un pequeño datito que aprendí, que lo considero muy bueno para salir de ese círculo vicioso, y es que en metafísica se usa el actúe como si. Ejemplo, el mismo caso del auto rojo que hablamos hace un rato, ¿cierto? Aunque no tengas el auto, tú actúas como si ya lo tuvieses. Entonces, por ejemplo, actúas y agradeces que ya lo tienes, o agradeces el bienestar que ese vehículo te va a dar. Y te mueves y planificas como si ya estuviese en tu vida. Actúe como si. Entonces, como actúo como si, me salgo de lo que destraba esto que todavía no puedo, no tengo, no debo o no conozco. Hay un paso interesante que José Luis París habla de la sexuación, ¿ya? Este paso de la sexuación, para mi gusto, me parece importante tocarlo porque la energía sexual en nuestro mundo está totalmente distorsionada. Se entiende únicamente como erotización, y la energía sexual es una energía creadora también, es muy poderosa. Tiene que ver con la pulsión, con aquello que deseo, ¿sí? Porque una vez que defino el qué, luego es como que lo vamos llenando de distintos ingredientes para que se materialice, para a esto que era una idea tan abstracta pase a la realidad. Y dentro de esas distintas etapas por las que voy pasando, tengo que llenarlo con mi pasión. Y llenarlo con la pasión es eso, es en el fondo, es
impregnar de energía sexual este sueño, este deseo que yo quiero materializar, y que no tiene que ver con erotizarlo, sino que conectar con la pasión que hay en mí para que eso se lleve a la realidad. Y entonces, ¿por qué comento eso? Porque también hay muchas veces que creamos cosas en nuestra mente, pero que son como idealizaciones. Es como lo que yo deseo, pero muy mental, pero en realidad mi pasión es otra. ¿Se entiende, no? Que a veces yo puedo desear algo, porque, no sé, socialmente se supone que yo debiera estar en esa situación. Sin embargo, en mi fuero interno, mi deseo real, mi pulsión, mi energía sexual está en otro sitio. Entonces, el paso de la sexuación no es erotizar el sueño, sino es simplemente alinear el sueño con lo que es tu pasión, con lo que te mueve. Okay. Ninguna pregunta hasta ahora. Bien. ¿Qué otra cosa les quería contar de José Luis? Bueno, él hace estos 11 pasos de la magia, él hace un curso, es un taller bastante largo, donde uno pasa por varias etapas, tú te tienes que plantear un sueño y lo van trabajando durante, no sé si semanas o meses, pero es un proceso bastante acuicioso, bastante largo. Eso lo hace también algo quizás no tan accesible a todos. Quizás por eso también me surge este deseo de hablar de los 11 pasos de la magia, porque la magia está en nuestra vida mucho más allá de lo que creemos. La magia es cotidiana, la magia no es exclusiva de un mago o de una sanadora o de alguien en el Tíbet o de, no sé, un estudioso de las artes secretas. La magia la hacemos cotidianamente, la magia nos rodea todo el tiempo y me gustaría a mí que las personas tomaran un poquito más de conciencia de la magia en sus vidas y de los magos y magas que ya son. Y que hacemos magia a veces sin proponernos, de manera muy intuitiva y le echamos la culpa a la casualidad. Y bueno, ese es otro tema que José Luis Padre dice, es categórico, dice, bueno, no existen las casualidades, aquí nada es casualidad, por algo las cosas ocurren como son. Y volviendo al inicio de los 11 pasos, claro, tiene mucho sentido, porque si tú tomas conciencia de que tu energía creadora es tu pensamiento y tu sentimiento, estamos todo el tiempo o sintiendo algo o pensando algo, por lo tanto siempre estás creando realidades, no paras de crear. Entonces, si tu vida no es como tú quieres, es interesante volver a uno y revisar, bueno, ¿qué ando pensando? ¿Qué ando sintiendo? ¿En qué frecuencia ando? Que no estoy creando la realidad que yo mismo espero. En mi caso personal, yo me doy cuenta de que no estoy creando la realidad que yo quiero, porque ese deseo tan altruista, ¿cierto?, de querer ayudar a otros, me lleva a esta incongruencia de que, bueno, para vivir en este mundo material, tengo que tener dinero para pagar el arriendo, para comer y para cubrir mis necesidades, ¿no? Entonces también, por eso les decía que el que ustedes me permitan dar estas charlas también me permite ordenarme a mí, porque me doy cuenta que tengo la mente muy en las nubes, muy en esto etéreo, altruista, y me falta aterrizarme. Si la vida también está hecha de la materia, ¿no? No toda esa energía, y hay que ser consecuente. Entonces, estos 11 pasos de la magia es como que nos fueran calibrando, como que nos fueran puliendo para que seamos consecuentes entre lo que hago, lo que digo, lo que siento, lo que pienso, lo que acciono, lo que pulso, o sea, cómo trabajo mi realidad desde todas las áreas. Y
Eh, les quiero contar una pequeña anécdota. No sé si les conté que una oportunidad iba caminando, ahora hace poco, iba caminando y deseé con todo mi corazón que alguien me llevara, porque para salir de mi casa tengo que caminar a la carretera, y no alcancé a terminar de decir la oración, y paró una camioneta con un señor que no había visto en mi vida y me dice, señorita, ¿quiere que la deje en la carretera? Ese fue un momento donde me di cuenta de realmente cómo tú alineas tu mente, tu pensamiento, tus emociones, tu corazón, tu intención, tu pulsión, y la magia es instantánea, ¿sí? El tema es que estamos desacostumbrados a estar enfocados, a que nuestro pensamiento, nuestra intención y todo vaya en una línea. Nuestra mente tiene esta idea de viajar al pasado y viajar al futuro, y eso entonces nos desordena. Pero en la medida que puedas mantenerte con tu mente en el presente y consciente, ¿cierto?, de qué estoy, hacia dónde estoy pulsando, cuál es la realidad que quiero crear, más fácil te va a ser crear esa realidad. Dice que queda menos de un minuto, entonces les propongo que cuando se apague yo voy a volver a abrir para que me hagan preguntas. Pues chicas, ¿cómo no me van a hacer una pregunta? Me pregunten algo. Y ahí yo les respondo alguna duda, ¿ya? Y les agradezco muchísimo el que estén aquí. Espero que la información que les haya dado les haya entregado algunas luces para que sean las magas que ya son, pero aún más. Gracias, Ale.